excelente video acerca de lo que es el trastorno bipolar. Aquí te llevarás pues mucha información, tu amigo Adrián Contreras Álvarez, y pues iniciamos con este gran video. Espero que sea de utilidad para lo que estés pasando. Pues bien, vamos a ver qué es el trastorno bipolar. En el año pues de 1984, Jean-Pierre Farret acuñó este término de locura circular, o que en francés se le llama folie circulare, que se descubrió como una sucesión de estados maníacos y melancólicos con intervalos lúcidos. Pues bien, Carl Baum en 1882 utilizó el término ciclotimia para explicar que la manía y la depresión son parte de una misma enfermedad. Se le llamó síndrome de la ciclotimia de Carl Baum y Hecker. Aquí estamos viendo del lado derecha Carl Ludwig Carl Baum, que era su nombre completo, nació el 28 de diciembre de 1828 en Alemania y fallece el 15 de abril. En 1889, pues Kraepelin descubrió la psicosis maníaco-depresiva, la describió, que coincide en muchos de sus criterios diagnósticos con el ahora llamado trastorno bipolar, y diferenció esta psicosis de la esquizofrenia. El alumno, Edward Hecker, alumno de Carl Baum, interesado en la sintomatología de la esquizofrenia, acuñó el término de hebefrenia en su obra Die Hebephryn. La hebefrenia, es el estado de la esquizofrenia, pero en jóvenes. Entonces en jóvenes se le llamaba hebefrenia y ya en adultos se le llamaba esquizofrenia. Claro, eso fue en 1871. Edward Hecker nace el 20 de octubre de 1843 en Berlín, Alemania, y fallece el 11 de enero en 1909 y estudió en la Universidad de Königsberg. Pues bien, primeramente se conocía este trastorno bipolar como el trastorno maníaco depresivo. Aquí estamos observando que el trastorno bipolar solía conocerse como trastorno maníaco depresivo, y alguien con trastorno bipolar tendría severos cambios en el estado de ánimo. Estos cambios duran normalmente varias semanas o meses y van más allá de lo que la mayoría de nosotros lo experimenta normalmente. Estos cambios pues son bajadas o depresiones y lo que se llama subidas o manías, o lo que se llama episodios mixtos. Del lado derecho de aquí de este recuadro tenemos que los sentimientos de depresión e intensa desesperanza, sí son las depresiones. Los sentimientos de felicidad extrema y desesperanza son las subidas y manías. Y los episodios mixtos, por ejemplo, sentirse deprimido y al mismo tiempo tener la inquietud y el exceso de actividad, es de una fase maníaca. Conozcamos también la epidemiología del trastorno bipolar. Alrededor se considera que es entre 250 y 300 millones de personas los que tienen un tipo de trastorno bipolar. Ahorita vamos a ver los tipos también. Es la sexta causa de incapacidad a nivel mundial y la quinta en adultos, y reduce hasta 9.2 años la esperanza de vida. Se observa un incremento en la frecuencia del trastorno. Influyó esto el uso excesivo de antidepresivos, cosa que es completamente cierto. El uso de antidepresivos se ha disparado últimamente, incluso desde que llegó a nuestra vida lo que es los manuales del DSM-5, que empezó en el DMS-1, ahorita vamos en el 5, y el CIE, la clasificación internacional de enfermedades. Entonces todo esto pues ya las personas saben que existe un nombre para estas enfermedades, que es el trastorno bipolar, y la medicación aumenta automáticamente. Entonces, un efecto similar es provocado por la utilización de sustancias estimulantes y bebidas con cafeína. ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a ver también, cómo ayudan estas bebidas a que ocurra más este tipo de trastorno bipolar.
¿Con qué frecuencia ocurre? Pues muy bien, 1 de cada 100 adultos tiene trastorno bipolar en algún momento de su vida. Generalmente empieza durante o después de la adolescencia. Aquí pues está muy baja la cifra, es 1 de cada 100 tiene un trastorno bipolar en algún momento. Eso significa que el trastorno bipolar entonces se quitaría, ¿sí? O mejor dicho, es que tendríamos un episodio, ¿sí?, de este tipo de trastorno. Eso es más seguro que a la mayoría de las personas nos pasa, porque en sí los que tienen algún tipo de trastorno bipolar es el 5%, como lo vimos anteriormente. Entonces, generalmente empieza durante o después de la adolescencia, pero la edad promedio de aparición, esta por la información que se obtiene en libros, es alrededor de los 23 años. En los 23 años es una edad promedio en que las personas empiezan a desarrollar el trastorno bipolar. La edad promedio de aparición tardía es de 46 años. ¿Por qué? Bueno, hay otras condiciones, por ejemplo, lo que son el climaterio en la mujer, la menopausia, la andropausia en los hombres, que ayuda a la aparición de este tipo de enfermedad. Y por ejemplo, aquí estamos viendo el trastorno bipolar tipo 2 afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué afecta más a las mujeres? Bueno, porque ahí tiene episodios de hipomanía. La hipomanía significa que a veces estamos contentos. Ahorita también vamos a ver este tipo de definición. Aquí del lado derecho tenemos una tabla en la que nos dice qué es el trastorno bipolar. Es una tabla muy famosa, es una imagen muy famosa y que nos indica perfectamente lo que es el trastorno bipolar y también su duración. Por ejemplo, cambio de estado de ánimo elevado o irritable, nuestra energía aumenta y se tienen estas 3 características: autoestima, grandiosidad, necesidad de sueño, mucha plática o verborrea, un pensamiento rápido, falta de concentración, agitación psicomotora. O sea, esto es algo que realmente todos en el mundo nos ha pasado alguna vez, lo que es la falta de sueño, falta de concentración, agitación, son como las más comunes. La autoestima y grandiosidad, cuando aumenta, este tipo de personas se pueden identificar un poco más porque, bueno, están teniendo esos episodios como de alter ego, un ego muy alto, que dicen que todo lo pueden, que lo pueden hacer lo que sea, lo que quieran. Bueno, estos son algunos nada más de la sintomatología que puede tener una persona con trastorno bipolar. Entonces, aquí lo más importante es las dos de abajo que dice trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. Trastorno bipolar tipo 1 es una manía más menos depresión, ¿sí? Entonces tenemos una manía, no importa que tenga o no tenga la depresión, entonces se va a diagnosticar como tipo 1, trastorno bipolar tipo 1. Y el tipo 2 es el que tiene la hipomanía, pero con depresión. La hipomanía también es una parte donde nosotros nos sentimos contentos hasta cierto punto. Pero la depresión también es constante. ¿Qué quiere decir? Yo me siento bien, sí, algunas veces, pero con depresión, y me vuelvo a sentir bien por las mañanas y me vuelvo a deprimir por las tardes o al término de una hora. Entonces, estas son algunas características. La demás, bueno, son cómo se contempla, ¿sí?, para que sea trastorno bipolar tipo 1, por ejemplo. Es decir, la manía no ha sido mayor de 7 días, igual o mayor a 7 días. Si tú tienes una manía que no te dura a los 7 días, entre comillas, no podría considerarse para un trastorno bipolar. O si te has tenido una hipomanía de menor de 4 días, entonces tampoco estaríamos hablando de un trastorno bipolar. En ciclotimia, bueno, esos son 2 años, porque estamos hablando de presiones
que se refieren, estas depresiones se refieren, digamos, un poco más a lo que son los cambios de estación. Por ejemplo, en Estados Unidos y algunos otros países de Europa o Canadá, cuando llega esto del invierno, pues muchas personas tienden a tener depresión, ya sea que por pues el ambiente, los árboles se caen todas las hojas, es muy frío, no puedes salir, muchas personas viven solas, muchas personas adultas también viven solas, entonces esto crea cuadros depresivos en las personas que son pues muy muy importantes. Muy bien, los tipos de trastorno bipolar, esto es muy importante. Un tipo de trastorno bipolar tipo 1, tenemos tipo 2, el ciclotímico, inducido por medicamentos relacionados con otra afección médica, y trastorno bipolar también por smog. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Es muy importante porque la mayoría de psicólogos o la mayoría de médicos, la mayoría de psiquiatras solamente están hablando del trastorno bipolar 1 y 2. Incluso en el DSM-5 se habla del ciclotímico y se habla del relacionado a los inducidos por sustancias y médicos, pero se les olvida el trastorno bipolar que viene por otra afección médica o por el smog. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Por decir, el tipo 1, que es la forma más clásica y menos frecuente, o sea que es el 1% nada más de la población, y se caracteriza por episodios maníacos o mixtos, como los que hablamos anteriormente, que alternaron con episodios depresivos. Este es el más común, se puede decir. Pero también está el trastorno bipolar tipo 2, que es el más frecuente. Este ya abarca el 5% de la población y es menos diagnosticado clínicamente. Y aquí alternan con episodios hipomaníacos, que es la diferencia al número 1. El trastorno bipolar ciclotímico, o que tiene ciclotimia, ese se caracteriza por variaciones del humor en que se pasa de la euforia a la depresión, o de la tristeza o melancolía. Este es de los que les hablaba anteriormente, un estado de ánimo pues depresivo, pero inclusive que allí algunas veces entra pues el medio ambiente también que está relacionado. El trastorno bipolar relacionado inducido por sustancias o medicamentos. Este tipo de trastorno es muy muy importante porque mucha gente no lo conoce. ¿Qué quiere decir? Por sustancias referimos a todo el tipo de sustancias que pues se están tomando. Número 1, las sustancias pueden ser el café. ¿Sí? El café es una de las sustancias que si tú lo consumes demasiado, alrededor de 300 miligramos, que son alrededor de 6 tazas por día, entonces, y te diagnosticaron un trastorno bipolar, entonces podría ser que el trastorno bipolar se causó por el uso del café, o sea, el consumo de 300 miligramos de cafeína por día. Eso es muy, muy importante. Ese es uno nada más de las situaciones. Y otro por medicamentos. Medicamentos también se llaman si tú estás utilizando algún medicamento que te dieron, por decir clonazepam, o un medicamento paroxetina, otro medicamento escitalopram para el estrés, la ansiedad, para que duermas, y ya lo tienes tomando por mucho tiempo estos medicamentos, y tú verificas junto con tu psiquiatra o tu psicólogo que tienes algún trastorno que son relacionados al trastorno bipolar, pues está inducido por los medicamentos. ¿Sí? Entonces el consumo de medicamentos debe ser muy, muy valorado y tiene que ser muy supervisado por un psiquiatra para que no te provoque el trastorno bipolar. Otro tipo de sustancias también, pues bueno, las drogas. Las drogas es un problema muy grande, muy específico, en el cual está creando
por el mismo contenido de las drogas, como es el fentanilo en el crack, por ejemplo. Entonces está creando que las personas tengan trastorno bipolar. ¿Por qué? Bueno, porque altera demasiado lo que son los neurotransmisores, ¿en dónde? Pues en nuestro cerebro. Entonces es muy, muy importante. El otro tipo de trastorno bipolar es el debido a otra afección médica. ¿Qué es otra afección médica? Pues bueno, vamos a hablar de la diabetes. La diabetes puede llegar a ocasionar falta de cognición, o sea, baja el procesamiento con el que está trabajando el cerebro. Y eso que está bajando es un cambio físico que se está llevando a cabo en tu cerebro. O sea, tu sangre tiene demasiada azúcar y la azúcar puede provocar este tipo de afecciones. Incluso la azúcar, cuando es muy baja, pues te provoca un tipo de problema. Cuando es muy alta, es otro tipo de problema. Pero en el cerebro lo que está provocando es que no pienses adecuadamente, por lo cual tu cognición se está dañando. Tu cognición no es la misma. Entonces, eso es por una parte. La otra es, por ejemplo, personas que están, vamos a decir, que sufren de la pérdida de un pie, de una mano y se deprimen con frecuencia, también puede darles trastorno bipolar por este tipo de problema físico que puede llegar a tener. Y el último, el trastorno bipolar y trastornos relacionados no especificados. Le llaman no especificados porque algunos no saben a qué se debe, pero hay uno que es por el smog o por la polución. ¿Esto qué significa? Significa que en las grandes ciudades la polución es exactamente el CO2. Entonces China, la India, hasta inclusive en Ciudad de México, donde no se han hecho estudios todavía, pero sí en California, por ejemplo, se ha encontrado que por los niveles de smog la gente se altera demasiado. ¿Es una cuestión rara? No, no es rara, porque el smog hace que al introducirse a nuestros pulmones y llegar a nuestra sangre y por la sangre al cerebro, pues nos hace que nosotros tengamos ese tipo de reacción agresiva, ese tipo de reacción que a nosotros no nos gusta, pero que pues lo podemos observar muchas veces en el día a día. Entonces el smog, el consumo de smog por mucho tiempo te puede provocar un trastorno bipolar. Este último no está, digamos, aceptado totalmente por todos los psiquiatras, por todos los psicólogos, por todos los médicos, pero existe. Entonces vamos a ver la etiología, lo que es el origen también. ¿Por qué yo tengo, si tú eres una persona que tienes trastorno bipolar, por qué yo tengo trastorno bipolar? Bueno, es muy simple. Tienes trastorno bipolar por, número uno, vamos a decir, como la mayoría de los trastornos mentales, los trastornos del estado de ánimo parecen tener como causa una combinación de factores genéticos, otros personales. En los personales se encuentra la nutrición, las enfermedades, las discapacidades, los traumas, los golpes y ambientales. Se mantiene gran interés en el metabolismo de los neurotransmisores como posible causa del trastorno. Y bueno, el renacimiento de los trastornos bipolares ocurre en 1966, cuando Hans en Suiza y Perls en Suecia, pues bueno, dan a conocer que este trastorno maníaco depresivo se cambia ya a un trastorno bipolar. Eso sucedió en el 53, pero en el 66 es como el reauge de este término. Entonces aquí estamos viendo en palabras rojas que dice combinación de factores genéticos. El número uno de la causa de un trastorno bipolar siempre es el factor genético. Es decir, alguien tuvo esta afección, ¿sí? Tu papá, tu hermano, una madre, y claro que en los genes te va a pasar.
este tipo de trastorno. Se está considerando desde un, digamos, 27% hasta el 70%, porque los estudios no se ponen de acuerdo. Pero si un padre tuvo trastorno bipolar, le puede pasar, tiene probabilidad del 27 al 70 de que se lo pase a un hijo o a una hija. Eso es muy, muy importante, ¿sí? El factor genético. Ya lo que es el factor personal, lo que comes. La nutrición es esencial, ¿sí? Esencial para que se desarrolle el trastorno bipolar. Si tú estás teniendo una mala alimentación, tomas bebidas con cafeína, todos los refrescos o la mayoría tienen cafeína, tomas bebidas energizantes que tienen cafeína, taurina, etcétera, taurina que te agita el corazón, comes mucho o te das atracones, ¿sí? Todo esto provoca que tú no te sientas a gusto con tu cuerpo, que tú no te sientes a gusto, tu físico no está bien y por lo tanto pues se va a desarrollar más el trastorno todavía. Si a eso le agregamos una enfermedad como estamos hablando de la diabetes, por ejemplo, o si le agregamos otro tipo de enfermedad más fuerte, digamos de algún cáncer está sufriendo, entonces pues todavía más se puede exponenciar. Hay personas que están enfermas, pero eso mismo los obliga a sentirse mal. Imagínate una persona, por ejemplo, que tiene diabetes y por su diabetes le tuvieron que cortar una extremidad o que perdió su vista. Entonces se hace incapaz de hacer muchas cosas y por eso se puede llegar a estar tensionando pues de una manera más fuerte. Entonces, la enfermedad, más la discapacidad, más una mala nutrición, hace que todas las condiciones sean obvias para que se desarrolle el trastorno bipolar. Los traumas, estamos hablando ya de traumas psicológicos, los traumas en los niños o adolescentes, y vamos a hablar de los más fuertes. Los traumas, por ejemplo, hay un tipo de trauma que es uno de los más interesantes, que es el por violación o por golpes. Sí, golpes me refiero a cuando a un niño se le está pegando. Hay otro tipo de golpes que es, por ejemplo, cuando se tiene un accidente de niño, también, y fue que le afectó en el cerebro, o le pegó en el cerebro, entonces este tipo de golpes en la cabeza también tienen una consecuencia y podrías tener trastorno bipolar a causa de un golpe de niño. Pero en relación a los traumas, los tipos de golpes son, me refiero a que una persona haya sido golpeada por su padre o por su madre. Entonces, este tipo de traumas, violaciones, golpes, niños que los encierran, niños que los dejan sin comer, niños que son violados por sus primos, sus amigos o incluso mismas personas de la familia, pues están generando que se desarrolle también en la persona el trastorno bipolar. Y por último, pues bueno, estamos viendo las cuestiones ambientales, que ya estamos, digamos, el desarrollo en el que se está dando el niño, de la escuela, donde vive, la zona donde vive, con quién se junta, donde lo dejan salir, al adolescente, vamos, incluso lo dejan salir con amigos que se están drogando, no nada más con drogas, sino con inhalantes. Estamos hablando de tiner, Tonsol, todo este tipo de situaciones también hace que los niños, pues bueno, como se dijo al principio, en la adolescencia es cuando aparecen también este tipo de síntomas, y los factores ambientales también agregan, ¿sí?, muchísimo a que aparezca el trastorno bipolar. Incluso aunque un joven no esté inhalando
nada, no esté usando marihuana, etcétera. Pero si en su casa tiene mucha tensión por un padre que es manipulador o una madre que es narcisista, por ejemplo, entonces podría también desarrollar el individuo un trastorno bipolar. Y se mantiene gran interés en el metabolismo de los neurotransmisores como posible causa del trastorno. Los neurotransmisores en sí que nosotros estamos generando en nuestro cerebro se van por toda la columna vertebral y es así como nos manda los sentimientos de emoción. O sea, cuando se genera una gotita, entre comillas, de adrenalina o noradrenalina y se desparrama por todo nuestro cuerpo por parte de donde está bajando, que es por una parte de la columna vertebral, entonces pues nosotros sentimos esas emociones, ¿no? Entonces esas emociones reaccionan a todo nuestro ambiente. Nosotros somos un ser reaccionario y entonces todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene en nosotros una repercusión. Muy bien, el renacimiento de los trastornos, como ya lo habíamos visto, pues ocurre en 1966 y también se consideran como factores que incrementan el problema y disminuyen la edad de inicio o aparición de este tipo de problema que es el trastorno bipolar. La luz artificial, muchos no lo creen, pero los videojuegos, la computadora, el estar viendo películas de noche o de día, pero estar muchas horas ante este tipo de aparatos electrónicos puede generar este tipo de aparición de trastorno bipolar. La costumbre de acostarse tarde, ¿sí? Recuerden, entre más tarde se acuesta uno, más neuronas perdemos, ¿sí? Eso sí está comprobado. Dormir menos horas, mínimo nosotros que tenemos que dormir de 7 a 8 horas. No hagan caso para nada aquellas personas que dicen que con 4 horas te recuperas, que con 5, no. Nuestro cuerpo está diseñado para una parte trabajar, un tercio del día trabajar, un tercio del día podemos estudiar o hacer lo que nosotros queramos y el otro tercio es para dormir. Llevar un estilo de vida más intenso. Sí, aquí vemos a la derecha, por ejemplo, de las personas que les gusta mucho la fiesta y que se combina pues también con el medio ambiente, ¿no? El estilo de vida intenso es no paro, voy, tengo fiestas hasta altas horas de la noche y no duermo y al siguiente día voy y trabajo. Entonces, pues esto claramente te produce problemas y puedes iniciar con un trastorno bipolar. El uso de las bebidas energizantes, como lo vemos aquí, si esta bebida energizante, el Energy Drink, el Red Bull, el Monster, etcétera, son bebidas que contienen muchos energizantes y lo peor del caso que mucha gente no sabe, por ejemplo, que la taurina viene del semen del toro, pero la original. Y lo que hace es que te da potencia, pero potencia ¿dónde? En el corazón, para que bombee sangre más rápido. Solamente que este tipo de taurina también ya está siendo fabricada sintéticamente. Entonces, ¿qué pasa si ya está siendo fabricada sintéticamente? Pues bueno, no es natural y ya viene a ser peor la reacción que tiene nuestro corazón a este tipo de taurina. Hay que tener mucho cuidado. Puedes tomarte un Red Bull al mes y tal vez no pase nada, pero sí tienes que tener cuidado si tienes alguna afección cardíaca, ¿sí? Si ya tienes arriba de 50 años, pues bueno, tienes que pensártela 2 veces en ingerir este tipo de productos. Incluso ha habido muertes en personas muy jóvenes. Hay personas que mezclan la bebida y las drogas con Red Bull, dizque para levantarse o para despertar, pero es lo peor que puedes hacer en tu vida. Incluso hay personas que por las mañanas para una jaqueca toman café y después toman una bebida de este tipo y bueno, las consecuencias pues terminan en una grave situación, como puede ser inclusive hasta un paro cardíaco.
Desde el uso de drogas, alcohol, bebidas energizantes y café, etcétera, como ya lo hemos estado observando hasta ahorita. Muy bien, en la siguiente, la comorbilidad. Esta también conocida como morbilidad asociada es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. Bien, esto se refiere a que las personas que tienen un trastorno bipolar algunas veces también pues tienen otro tipo de problema o alguna enfermedad. Entonces aquí estamos viendo que 3/4 de los pacientes cumplen con criterios para al menos otro trastorno. ¿Qué tipo de otro trastorno estamos hablando? Bueno, puede ser, por ejemplo, algún obsesivo compulsivo, puede ser algún TLP, que ahorita también, bueno, más adelante los vamos a ver. Etiopagenia, componentes genéticos, alteraciones neurohormonales, anomalías anatómicas en el cerebro, ¿sí? Que esto también es muy importante. Anomalías anatómicas, bueno, vamos a poner una cefalia, por ejemplo, o hidrocefalia, ¿sí? La hidrocefalia, que es el aumento de agua, de líquido en el cerebro y que puede estar presionando al cerebro, ¿sí? Y por eso no nos funciona correctamente bien este órgano. Los más comunes, que es, bueno, el que será adicto, ¿no? Abuso de sustancias. El trastorno de ansiedad por el trabajo, puede ser. Otros que son el TDAH o el déficit de atención e hiperactividad. Trastornos de la conducta alimentaria, puede ser una bulimia, puede ser una anorexia. Y trastornos de la personalidad, como los que ya hablamos ahorita, un TLP, un borderline, que viene a ser lo mismo. Vamos a decir una psicopatía, una neurosis, una psicosis. Pasemos a la siguiente. Desde el trastorno bipolar y la comorbilidad. En general se acepta que el trastorno bipolar y la comorbilidad representa la regla más que la excepción. ¿Qué significa eso? Pues que casi siempre va a estar acompañado de otro tipo de trastorno. Más del 60% de pacientes bipolares tienen un diagnóstico de este tipo y resulta recomendable que el diagnóstico comórbido se restablezca cuando éste se dé antes de la aparición del trastorno bipolar o cuando se produzca en los periodos en los que la patología afectiva no es muy prominente. Las cifras más elevadas de comorbilidad en el trastorno bipolar se dan con trastornos, lo que estamos viendo, por el abuso de sustancias, ansiedad, conducta alimentaria y de la personalidad. Entonces, a todo esto, ¿qué se siente en un trastorno bipolar? ¿Tú te consideras que eres bipolar o no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que siente la persona. Pues depende de hacia dónde haya oscilado el estado de ánimo. Generalmente, una persona con trastorno bipolar tiene depresión. Este sentimiento de depresión es algo que todos vivimos de vez en cuando. Incluso nos puede ayudar a reconectar y tratar de resolver problemas en nuestras vidas, pero en la depresión clínica o el trastorno bipolar el sentimiento de depresión es peor. Es continuo durante más tiempo y hace que sea difícil o imposible afrontar el día a día. Cuando uno se deprime, ¿qué puedes notar? Se pueden notar los siguientes cambios. Cambios emocionales, sentimientos de depresión que no desaparecen, ganas de romper a llorar sin ningún motivo, pérdida de interés, ser incapaz de disfrutar nada, que se llama anedonia, inquietud y nerviosismo, pérdida de confianza en sí mismo, sentirse inútil, incapaz y sin esperanza, y te llegan ideas de suicidios. Estos son los cambios emocionales. En los cambios del pensamiento, piensas que eres incapaz de pensar y que no puedes pensar positivamente con esperanza. No poder tomar decisiones simples,
¿Por qué no tomas decisiones simples? Pues simplemente porque tienes miedo, ¿sí? Miedo de tomar esa decisión y tener dificultad para concentrarse. Los cambios físicos más comunes es la pérdida de apetito y de peso, la dificultad en conciliar el sueño, despertarse más temprano de lo normal o sentirse completamente agotado. Entonces, si una persona o tú crees que tienen muchos, porque no necesariamente tienes que tener todo el cuadro, pero si tienes muchos de estos cambios emocionales, pensamiento y físicos, entonces tenemos ahí una alerta muy grande para decir, esta persona entonces tiene trastorno bipolar. Muy bien, me gusta mucho este gráfico. Este gráfico es tomado de una presentación y aquí nos dice que cuando tenemos un episodio depresivo, pues hay que ver primeramente si es depresión o no. Si no es depresión, entonces pasamos a los trastornos adaptativos, pero si tampoco es otro no, pueden ser algún tipo de depresión secundaria. Pero si es de depresión, vamos a verificar si hay depresión bipolar. Si es que corresponde este tipo a una depresión del espectro bipolar para que se pueda tratar. Si no, entonces estamos hablando de una depresión mayor u otro tipo de depresión. Entonces, tenemos que aprender como psicólogos, también como psiquiatras, que tenemos que definir perfectamente si la depresión corresponde a un tipo de depresión bipolar. ¿Cómo se determina el trastorno bipolar? Bien, para diagnosticar el trastorno bipolar, un médico u otro proveedor de atención médica puede, se hace un examen físico completo de la persona. Estamos viendo que la persona esté bien físicamente, que no tenga una afección médica, como puede ser un dolor crónico. Vamos a decir, una persona que tiene en la columna vertebral un dolor muy fuerte, intenso, porque las vértebras ya están pegando una con otra, y tiene una irritabilidad extraordinaria y de todo se enoja. Bueno, se está enojando por el dolor, no se está enojando o inclusive puede tener depresión, pero es debido a una afección médica. Por eso tiene que hacer un examen físico completo de la persona. Ordenar pruebas médicas para descartar otras enfermedades de cualquier tipo. Personas que tienen dañados sus riñones, personas que tienen daño en su hígado, en el páncreas, todo ese tipo, si tienen alguna afección médica, pues bueno, no los deja estar bien consigo mismos. Remitir a la persona por una evaluación psicológica previa, realizar test. Hay test de personalidad y hay test LHL32, por ejemplo, que son específicos para determinar o que ayudan al psiquiatra, al psicólogo a determinar si la persona tiene un trastorno bipolar o no lo tiene. Hay muchos errores que los psiquiatras están cometiendo y están medicando a las personas sin estar completamente seguros que la persona tiene un trastorno bipolar. Como vimos, el trastorno bipolar puede tener el origen en sustancias que hacen pasar a las personas por episodios maníacos o psicóticos, y los psiquiatras te medican sin haber realizado una investigación exhausta, una investigación completa de la persona, por lo cual a veces solamente lo medican sin realizar esta investigación, y eso es muy alarmante. Es una de las situaciones que está pasando mucho en los centros de salud. Entonces no hay que permitir que esto suceda, hay que pedir qué tipo de evaluaciones pueden confirmar que una persona tenga trastorno bipolar para que no se medique solamente por un síntoma. Y la consulta previa con un psicólogo especializado. ¿Sí? Esto es muy importante. Pues bien, pasamos a la siguiente. ¿Con qué trastorno se confunde el trastorno bipolar?
A principio, los síntomas bipolares se confunden con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto pasa mucho en los niños. Con la depresión, con algunos tipos de depresión, con la ansiedad, con el trastorno límite de personalidad o el borderline, y en sus manifestaciones más graves, hasta con la esquizofrenia. Esto se debe a que los primeros síntomas de este trastorno son inusualmente variados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos mucha variedad, inclusive la persona puede tener otro trastorno y ese tipo de trastorno le está afectando también para que aparezca el trastorno bipolar, ¿sí? Por eso hay pues mucha confusión a la hora también de medicar a las personas. Por ejemplo, aquí estamos viendo el TPT contra el TLP. ¿Qué significa esto? Pues muy bien. Trastorno límite de la personalidad tiene la impulsividad, el miedo al abandono, ira inapropiada, cambios extremos de humor, relaciones inestables. Y el TEP complejo tiene pesadillas, angustia somática, hipervigilancia, sentido de amenaza, evitación, flashbacks, ¿sí? Esto, algunas personas me lo han dicho en consulta que tienen mucho estos flashbacks y otros tienen pues lo que se le llama el déjà vu, ¿sí? Recuerdos no deseados, y los dos tienen desregulación emocional, comportamientos autodestructivos, autolesiones y tendencias suicidas, disociación, ¿sí? Que es como una distorsión, paranoia, autoimagen negativa, sentimientos de vacío y sensación de entumecimiento. Estos solamente son algunos síntomas. Les pongo esta imagen porque es la más común. Es una de las más comunes con las que se puede estar, confundiendo el trastorno del bipolar con este tipo de trastornos. Muy bien, pasamos a la siguiente. La diferencia entre neurosis y psicosis. Es necesario también saber que la neurosis y la psicosis, pues cuáles son las diferencias para no confundirlos con el trastorno bipolar. La neurosis son los trastornos neuropsíquicos funcionales leves que se manifiestan en fenómenos clínicos específicos en ausencia de fenómenos psíquicos. Y los factores causantes de las neurosis son biológicos, sociopsíquicos, psicológicos, pedagógicos y socioeconómicos. Esos son. La psicosis es una enfermedad mental severa caracterizada por la pérdida de contacto con la realidad y la relación con otras personas, causando una inadaptación social. Los factores causantes de la psicosis son genéticos, bioquímicos y ambientales. Como vemos, estas son también otras afecciones por las cuales se confunde, tanto para un psiquiatra como para un psicólogo, el trastorno bipolar. Y aquí podemos ver en esta pequeñísima en este recuadro, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la neurosis? Es histeria, neurosis obsesiva, que es otro tipo, y también están las fobias. La perversión se encuentra en la parte de abajo, pero digamos que aquí lo importante es la división, ¿sí? Y dice trastornos borderline, que son los que estábamos viendo anteriormente. En la psicosis hay la paranoia, se incluye también la esquizofrenia y la depresión maníaco-depresiva o trastorno bipolar, ¿sí? En algunos casos nada más. Entonces el trastorno borderline es el que nosotros vimos anteriormente: impulsividad, miedo al abandono, ira inapropiada, cambios en el humor. Entonces aquí podemos ver dónde se encuentra. Por eso se le llama borderline, porque está entre la neurosis y la perversión y entre la psicosis.
Pues muy bien, pasemos a esta gráfica, el estudio de cohorte de Zurich. Y aquí, bueno, se hizo una muestra con 209 personas, ¿sí? Con un promedio de 68 años. Y estas personas, pues el 16%, ¿sí? Tenían la afección del trastorno bipolar se hizo crónico. En el 35% seguían teniendo episodios recurrentes. El 26% ya no tenía estos episodios recurrentes, pero tenía algún tipo de síntoma. Y el 16% de estas personas, digamos que tenían una mejora. En esta, el 7% comete suicidio. Entonces estamos hablando de que es muy importante poder tener un buen tratamiento para el trastorno bipolar. Riesgo de sufrir demencia en pacientes bipolares. También ese es otro estudio que se realizó y dice que hay el riesgo de 4 a 6 veces mayor de sufrir demencia. ¿Por qué sufres demencia? Bueno, pues ya estamos viendo que son muchas cosas que influyen para que una persona pueda tener trastorno bipolar. Entonces, por decir, el consumo de bebidas alcohólicas o con cafeína o estimulantes o drogas, pues te van a matar esas neuronas, no va a funcionar bien tu mente y puedes sufrir una demencia. Del 6 al 9% de los pacientes bipolares sufrirá demencia, pero el 90% no. ¿Qué significa? Que realmente en sí con algunos tratamientos, por ejemplo con el tratamiento de litio, existe la neurogénesis que nos ayuda a producir al cerebro más neuronas. Entonces eso ayuda a que las personas no progrese su demencia como tal. Entonces al no progresar la demencia con el litio, por ejemplo, pero si le están dando carbamazepina o si le están dando valproato, pues esa pérdida de neuronas va a seguir. El litio es el único que está provocando una neurogénesis real en las personas. Pero la cuestión de demencia pues tiene que ver con otro tipo de enfermedades más que con un trastorno bipolar. Pues bien, los escenarios posibles, ¿cuáles son? Bueno, que tengas cómo va a ir tu neuroprogresión, pues a que sea una neuroprogresión positiva o que sea una neuroprogresión hacia abajo o negativa. Solamente tienes esos dos. O uno, te sales y empiezas a tratarte médicamente, psicológicamente de la manera adecuada, buscas información, psicoeducación y pues bueno, tu proyección va a ser mucho mejor. ¿Y qué pasa si tienes una neuroprogresión? Bueno, pues vas a empezar a decaer, ¿no? ¿Decaes en dónde? Pues bueno, vas a tener más problemas, vas a tener, digamos, una recaída, ¿sí? En esto. Pues muy bien, eso fue todo por el trastorno bipolar por el día de hoy. Esperemos les haya gustado este video, esta primera parte. Recordemos que son 21 sesiones acerca del trastorno bipolar. Así que nos vemos en la siguiente. Yo soy el maestro Adrián Álvarez y te animo para que sigas educándote y seguir hacia adelante viendo estos videos. Nos vemos y hasta la próxima.